Axel Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y fue ministro de Economía, con lo cual hay muchas cosas de economía para preguntarle, y ha venido a los estudios de GPS. ¿Cómo te va? Bien, bien, buenas noches. No, un gusto estar acá. ¿Qué cambia con los audios de Españolo en el panorama político? No, yo creo que es una denuncia y una situación de una gravedad inmensa. ¿Lo imaginabas? Mira, había indicios que venían apareciendo, no específicos de Españolo. Españolo, yo justo lo tenía en el GPS, en el radar, porque había dicho una barbaridad tremenda. Había escrito en un lugar idiotas, mogólicos, no sé qué cosa, Sí. ¿Te acordás? Totalmente impropio de alguien que se ocupa de personas con discapacidad, de Andis, pero ya ahí surgió, bueno, un abogado, es amigo de Milei, me acuerdo, es amigo de Milei, no sabe nada, absolutamente nada de discapacidad, o sea que no estaba para ahí porque fuera su área de conocimiento, de preocupación, ni siquiera de sensibilidad. Eso ya lo sabíamos. Después otra noticia de este hombre fue cuando creo que ocurrió con la familia de Ian Moche, ¿te acordás? El chico con autismo. Que él fue el que le dijo, no, ¿por qué no tenés derecho a...? Le dijo una ¿Por qué te tengo que financiar? Pero una bestialidad, te digo, justo después surge lo de los audios, pero yo lo tenía en el radar porque ya había hablado, incluso en un acto, no me acuerdo dónde era porque vengo de recorrer 45 distritos, pero en un acto planteo que cómo puede ser que un funcionario del gobierno, por más que sean de la motosierra, el topo que va a destruir el Estado, sea una persona tan inhumana, tan perversa, de decirle a un pibito, porque lo que le dijo fue peor. Le dijo, empieza diciéndole que ustedes tengan un hijo con discapacidad no es un problema del Estado, es de la familia, ahora, solo de ustedes. Lo cual, bueno, no, vayas al Estado, porque además es como que en el barrio ya pega mal eso. La escuela, si viene alguien que tiene una dificultad y que tiene una problemática también económica, ¿cómo le vas a decir no es problema mío? Es muy horrible, y siendo el titular de Andy. Esa gente a la que le están licuando la pensión por discapacidad, si están en provincia, van al mostrador de provincia o van al mostrador del municipio a pedir algún tipo de asistencia. Sí, no sé. ¿Lo ven ustedes? Sí, tremendo, tremendo. Mirá, el otro día estuve en Luján, te digo que vengo de 45 distritos en 30 días más o menos. Hice por esto de la campaña, pero es un ritmo que venimos teniendo 2 veces por semana en el interior, 2 veces por semana el conurbano, y estuvimos en un taller protegido, que era un lugar donde trabajan por un estipendio, por un... 28.000 pesos. Sí. ¿Le congelaron el...? No, pero nosotros tenemos también de la provincia un acompañamiento. Trabajan chicos y chicas con discapacidad. O sea que ustedes pagan plata de discapacitados provinciales. Nosotros tenemos propios, sí, tenemos propios. Lo acabamos de subir 100%, pero venimos recuperando porque era muy bajo históricamente, lo venimos recuperando. Pero el tema es que me reuní con alguna gente del municipio, mirá que Luján no es un municipio tan populoso, pero con gente que la dejaron sin la cobertura de la nación, que la tiene hace años de años, y que la discapacidad que tiene es manifiesta. No es que... Sí. Pero lo que pasa es que me contaron que les están haciendo una suerte de tortura, una cuestión kafkiana, que tienen que ir, por ejemplo, a alguien que le falta una pierna, demostrar que todavía le falta una pierna, porque me lo dijeron así. Entonces le hacen una auditoría. No, grabamos nosotros en enero las colas. Los manda, claro, pero por ejemplo, me contaba el intendente, ¿no? Leo Boto, me decía, le llega un telegrama que tienen que ir a un lugar, y al que no le llega, como están mandando los telegramas mal, sabe que capaz le llegó a otro y él lo dejan sin. O sea que es una política de ajuste camuflada de una cuestión de auditoría, una cuestión... Vienen con ese objetivo. Por eso yo creo que lo de Españolo da justo en un centro neurálgico incluso en este momento, que tiene que ver también con cuestiones de sensibilidad de la sociedad. Veníamos hablando de los discapacitados, de la gente con discapacidad, veníamos hablando de los vetos de Milei, veníamos hablando de esta política inhumana porque se agarró con los jubilados, se agarró con las personas con discapacidad, le sacó los remedios a los pacientes oncológicos. Es decir, y esto no, te digo como ex ministro de Economía, no mueve la aguja del déficit o el superávit, pero por supuesto que no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el medio de una campaña de ajuste sobre los sectores más sensibles, más vulnerables, que son muchos más, ¿no? Porque yo agregaría de otra naturaleza, pero nosotros en la provincia estamos dando becas para científicos
para pibes que hicieron doctorado y no lo pueden terminar porque Milei le cortó la beca, lo cual es una cosa demencial para el Estado. Vos formás en tu universidad. Y regalar la plata para que se vayan. ¿Y qué quiere hacer, qué quieren hacer los pibes? Un pibe muy formado, física, química, biología, pero cualquier especialidad, historia, lo que sea, si no puede laburar de lo que quiere acá, se va afuera. Es tonto. Ahora, digamos. ¿podés hacerte cargo de las obras públicas que quedaron sin financiamiento? Mirá, O en todo caso, legalmente podés y tenés guita para hacerlo, porque con la ruta, ¿qué vas a hacer? Mira, hay dos cosas. Nosotros teníamos en la provincia de Buenos Aires 1000 obras del gobierno nacional, aproximadamente. Son 980 y pico de obras. De cloaca, de agua potable, de asfalto, en rutas nacionales, pero también 80 escuelas que teníamos en construcción. Eso de obra, digamos, de arquitectura o de La canalización hidráulica. del Salado. Bueno, la pararon. ¿No se está inundando el 9 de julio? Sí, ellos la pararon, nosotros Hoy se está terminamos nuestra inundando el 9 de parte julio. y estamos por ir por la quinta etapa, pero está la parte parada de ellos. Pero continuo, 16.000 viviendas en construcción del gobierno nacional paradas. Entonces vos decís, ¿y nosotros en qué estamos? Nosotros tenemos más o Está menos... bien, pero vos podés entrar ahí o si entrás viene un amparo. Ahí va. 700 obras de provincia. Y había 1000 de nación, pero muchas conveniadas con municipios, con universidades. Y después nosotros, cuando llegamos, había 80 viviendas en construcción en el Instituto de la Vivienda. Hoy tenemos 8.000 en construcción. Toda la obra nuestra sigue, con mucha dificultad, porque Milei nos ha cortado fondos que son legalmente de la provincia. Para que se entienda, no es que nos recortó algo que era discrecional, que podía o no podía. Lo que era así, por supuesto, no viene a provincia de Buenos Aires, casi a ninguna provincia. ATN, que son Se asistencias... le cerró la canilla de plata. Sí. Más de lo que legalmente correspondería. Claro, estamos con Porque hay cosas 7 que son discrecionales y otras no. 7 causas en la Corte Suprema, nosotros reclamando fondos La bola que te van a dar en la Corte para Suprema. la caja de jubilados de la provincia, que Nación paga, porque los que no le trasladaron la caja a Nación, las provincias, recibimos una parte de Nación, no nos pasa más, a nadie, a ninguna provincia. El Fondo de Incentivo Docente, el Fondo de Seguridad de la provincia era con fondos nacionales, votado en el Congreso, lo cortó Milei. O sea, todo lo ilegal lo estamos reclamando. ¿Qué hacemos con las obras que plantó Milei? 1000 obras. Que vos ves, recorrer la provincia y dice obra paralizada por el gobierno nacional con el cartel cada vez más viejo de las Y viviendas. nosotros hicimos esa nota. El barrio de Berazategui de 1000 Claro. viviendas, la ruta que está sin terminar. Bueno, el otro día anduve por Mercedes, toda esa parte donde está la ruta nacional con las variantes que paró también sin terminarlas. Entonces, hay diferentes posibilidades. Por ejemplo, obras en universidades nacionales con asiento en provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional tenía 38 obras en universidades. Paró todas, Milei. Hay de esas universidades, 25 están en provincia de Buenos Aires. Claro, las universidades son autónomas, pueden aceptar la plata. Entonces, claro, es obra que tienen con Nación, que era un convenio, Nación le pasaba la plata, lo hacía la universidad, nosotros le pasamos la plata y la termina la universidad y repite contra Nación. Claro. Pero ¿por qué no les transfieren las rutas? Acordate que Milei dijo en algún momento que iban a transferir las rutas a las provincias para que se hicieran cargo. Es medio perro del hortelano, nosotros le hemos pedido la autopista Presidente Perón, No, es muy importante, no nos la pasan Pero tampoco la termina. y tampoco la terminan. Y entonces, ¿pero qué les dicen? Nada, no, nos prometieron 20 veces, lo que pasa es que el otro día veía con esto de Españolo, ¿Pero que ustedes van a Españolo hablar? es el... Sí, Cato va a hablar, Cato Podi, nuestro ministro de Infraestructura, va Alonso, porque hay temas de inseguridad, ahí sobre la Perón, habló con Bullrich, va Bianco a hablar con Franco. Lo que pasa es que ya echaron 168 funcionarios que ellos mismos habían nombrado, con lo cual a veces no está ni el tipo, y después hay cosas como el enoso. O sea, le dicen sí, pero no. Pero no. Hay que preguntarle a Toto o hay que preguntarle al jefe. Pero Está eso no es Karina. plata. Lo de preguntarle al jefe, ya sabemos con qué Bueno, venía. pero esto no es plata. Si no la plata no se la van a dar. Y la obra, hay obra que no nos quieren transferir, hay obra que está con problemas legales para transferirla también, porque por ejemplo tienen contratos inconclusos y reclamos en las empresas o deuda. Entonces nosotros dijimos, si nos la van a transferir... Sí, sin deuda. Sin deuda, paguen por lo menos lo que corresponde. Y nosotros además seguir pidiéndole que terminen la obra, porque lo otro es que ruta nacional, nosotros no tenemos ni posibilidad de intervenir.
Ahora, porque no es jurisdicción provincial. Ahora empieza a haber el Pasto Alto, empieza a haber problemas de choque. La ruta 3 a Bahía Blanca, que es todo. un peligro. No, está, y bueno, y la 33, y la 188, y la 5, la 7. Bueno, nosotros tenemos la ruta 2. Son nacionales. Sí, nosotros ¿Y cómo interviene la provincia? No podemos. En algunos lugares los intendentes y vialidad nuestra, aunque corramos algún riesgo, empezamos a trabajar porque después el intendente que te dice, me vienen a decir a mí, porque ¿cómo le va a explicar que mi ley es tan cabeza hueca, para decirlo así, de no dejar ni siquiera que haya algún acuerdo para el manejo de la ruta? ¿Por qué? Porque muchas de esas las quieren privatizar, dicen. Entonces están en ese camino de la privatización, pero hay muchas rutas que no tienen suficiente densidad de tráfico como para poder privatizarlas. Son montones de rutas nacionales que no van a poder privatizar porque no es negocio para ningún privado. Así que no. Pero además no te da la plata. Lo traigo a la realidad y a la concreto. Es demencial y en algunos casos es criminal lo que están haciendo. No hay ningún gobierno en la historia de la Argentina, y te diría, en la historia del mundo, que 2 años no ponga un ladrillo arriba del otro, con obras que estaban al 90 y pico por ciento. Que no pavimente una ruta. Que no pavimente una ruta, que no bachee. Pero no era que las iban a privatizar. Y bueno, pero tampoco lo han hecho, y hay muchas que no se pueden privatizar, y la verdad que la Argentina con las rutas privatizadas tampoco tuvo mucha suerte. Lo de Macri eran las PPP para que las termine un privado. Ninguna, no sé, creo que el 2% avanzaron y la agarramos nosotros después, o sea que todo muy mal. Pero lo que estoy diciendo es, no terminan centros de salud, no terminan obras en escuelas, no terminan viviendas. Y eso, además, que parece un ahorro, es finalmente un despilfarro, es un gasto de guita tremendo, porque terminar una ruta o una casa, ponele, que se abandona, ahí en Berazategui agarramos unas que había dejado Vidal plantadas 4 años. Y después las tuvimos que hacer de nuevo. Claro. Entre que tenés que rescindir los contratos, entre que nadie la quiere agarrar, porque una empresa privada no va a una obra iniciada por otro, tiene que hacer una auditoría total porque después tiene la garantía. El problema es que si no la haces se te convierte en... se te intrusada, exacto. Intrusada, vandalizada o simplemente deteriorada, abandonada. Sí. El gobierno dice que la provincia es un baño de sangre. Sí. Es el lema de campaña para instalar la discusión de inseguridad. Mira, ayer hubo un hecho en Matanza que ahora se está esclareciendo, que aparentemente no fue un hecho que tuviera que ver, ¿viste? Se conocían, se suicidó, no sé si lo viste, el que estaban buscando, que creo que ya está demostrado. Es un tema de la justicia. ¿Qué dijimos nosotros? Lo tiene que demostrar la justicia. ¿Qué hizo Spert, que nos tiene acostumbrados, acto reflejo? Kicillof no hace nada. O sea que yo creo que hay una parte de la campaña de ellos que pasa por ahí, con una particularidad con lo del baño de sangre, porque esa frase la acuñaron a principios de este año, en enero. La provincia es un baño de sangre. Creo que en enero, porque hubo algún hecho delictivo violento, creo que hubo homicidio terrible, y en vez de acompañar a la víctima, apropiarse el dolor de la víctima, hacer campaña con eso. Empezaron ahí, yo denuncio eso, pero a los pocos días me salva Bullrich, de alguna manera, de la discusión. Porque ellos empezaron a decir, es un baño de sangre. Milei tuiteó un baño de sangre en la provincia. Y al poco tiempo, Bullrich sale a mostrar los datos de homicidio de la Argentina. Y dice, yo, y Milei se lo verifica, soy la mejor ministra de Seguridad de la historia de la Argentina, dice Bullrich. Había asumido hace un año. ¿Por qué dice eso? Porque el año pasado, por 2024, fue el año de menos homicidios en toda la serie argentina. Y bueno, y lo de baño de sangre y lo de homicidio, la verdad es que es una... No, pero no podía bajar el promedio, sino que bajar a la provincia. Claro, nosotros salimos al ratito a anunciar porque la verdad, aunque cuando ocurre un hecho cruento, violento, sí, o un homicidio, uno no va a salir a explicar estadística que mejoró porque está la familia y es un drama y estamos todos doloridos y la verdad que es horrible la situación. Pero, ¿qué hizo Bullrich? Dijo, el país está en la mejor tasa de homicidio cada 100.000 habitantes de Latinoamérica y de los últimos 25 años. Entonces, bueno, eso nos habilita a explicar lo que es obvio. No puede ser que en la Argentina tengamos la menor tasa de homicidio en los últimos 25 años si la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre. ¿Cuál es la realidad? Que la provincia de Buenos Aires está en las menores tasas de homicidio de los últimos 25 años, lo cual
permite que los homicidios en la Argentina se hayan reducido. Pero nosotros nunca hacemos bandera de eso porque es un número que por más que, qué sé yo, la tasa de homicidio en la Sí, provincia a la de Buenos persona, Aires... al pariente del muerto lo mata. Sí, pero además, por más que lo hayamos bajado, por más que sea... Hay cosas que la gente no sabe. Primero, tasa de homicidio, porque es la estadística que todo el mundo compara a nivel internacional. Si vos preguntás, ¿cómo está la inseguridad en Washington? Viste que ahora Trump está interviniendo con fuerzas federales en algunos estados norteamericanos, pues dice que la tasa de homicidio es muy alta. ¿Qué usan? La tasa de homicidio, porque los indicadores de denuncia de robo de otros delitos o de motochorro pueden ser manipulados, siempre son objeto de discusión. Si se toman las denuncias, si la gente hace la denuncia, la gente ya no... Ahora, la de homicidio es indiscutible, porque el homicidio lo ve la policía, lo ve el sistema de salud y lo ve el sistema judicial. Y la de homicidio la lleva en nuestra provincia de Buenos Aires Contegrán, que es el jefe de los fiscales de la provincia, que era funcionario de Vidal. O sea que todo esto es indiscutible. La estadística de homicidio en la provincia de Buenos Aires, el año pasado fue el segundo más bajo en los últimos 25 años, el anterior fue el año 22, también de nuestra gestión. Había más o menos un promedio, no son todas muertes en ocasión de robo, cuando yo digo homicidio, están interpersonales, en riña, hay diferentes motivos de homicidio, pero en general se cuenta todo junto para que no haya discusión, cantidad de homicidios. En la época de Vidal eran 1000 por año en promedio, después con nosotros tuvimos 760 un año, pero están en promedio 800. Bajó 20%, pero somos 17 millones... El problema, yo lo escuché mucho con tu ministro, con Javier Alonso, es que hay algo del delito social, el delito menor, que genera mucha bronca, que es el robo de celular, el motochorro en la parada del bondi. Y hay que seguir... Ahora voy a esa parte más lo preventivo, es más otro tipo de delito. Pero el homicidio, nosotros tenemos una tasa de homicidio, provincia de Buenos Aires, 4,6 el año pasado, cada 100.000. Los homicidios se ven cada 100.000 porque uno dice 800 homicidios. Es un montón de homicidios, por supuesto, tremendo, pero si son 80 millones de habitantes y tenés esa cantidad, es distinto que si son 5.000 habitantes. Claro. Entonces se mide cada 100.000. En Uruguay, por ejemplo, que todos dicen es el lugar más tranquilo, los homicidios son de 11 cada 100.000. En provincia de Buenos Aires, 4,6. ¿Estamos conformes? ¿Estamos tranquilos? ¿Lo bajamos un montón? No, para nada. Seguimos trabajando. ¿Cómo trabajamos? Bueno, cuando llegamos había 790 patrulleros en todo el conurbano bonaerense. Nosotros el otro día entregamos, a pesar de que Milei me cortó todos los fondos... Eso te iba a decir, que les cortaron un fondo de seguridad. Un fondo de seguridad que había que rendirlo peso por peso, que era una parte 1,18 de la coparticipación. Es ilegal cortarlo, porque eso se votó en el Congreso, porque toda la Argentina sabe que la provincia de Buenos Aires tiene que tener una inversión especial. Además, la gente que vive en la provincia de Buenos Aires suele también ser gente de migración interna de otras provincias, que va al conurbano. Entonces, bueno, Milei lo cortó ilegalmente, lo estamos reclamando. Pero como nos cortó 750.000 millones de pesos, hicimos un fondo propio, compramos 1.500 patrulleros más, 700 motos y terminamos de entregar 7.300 patrulleros. 10 veces más de lo que había cuando llegamos. Entonces hoy, cada 4 horas más o menos, se recorre 75% del territorio que hay que recorrer. Estamos bien, pero falta un montón. ¿Qué falta? Más inversión, capacitación, tecnología. ¿Y las cárceles? Porque siempre está la discusión esta de que, bueno, que en las cárceles de provincia siguen usando celulares, que... No, la discusión histórica de las cárceles de la provincia es que hay una sobrepoblación enorme. Faltan cárceles. Claro, es una sobrepoblación tremenda. De hecho, cuando asumo en el 19, no es para ya de Vidal, viste, historia antigua, pero digo, para que tengan una idea de qué nos propusimos y cómo andamos. Cuando asumimos en el 19, había 51.000 presos, ¿no? Con 24.000 plazas. Vidal, los números son muchos, voy a tratar de decirlo sencillo. Vidal asume con 36.000 presos y 23.000 plazas. Y termina con 51.000 presos y 24.000 plazas. ¿En qué resulta esto? En que la justicia de la provincia y organismos internacionales declaran una crisis humanitaria en las cárceles de la provincia de Buenos Aires por falta de lugar, por falta de plaza. Muchos de ellos presos en comisarías, ¿no? Porque no hay lugar en las cárceles. Sí, claro. Entonces, esto se venía acumulando, asumo, con una huelga de hambre, ¿te acordás? 16.000 presos en huelga de hambre hacía un mes,
cuando asumo, pues ni comida había. Entonces, bueno, encontramos una crisis carcelaria. ¿Qué es lo que hicimos? La verdad que arreglar el tema de la sobrepoblación era iniciar un plan de infraestructura carcelaria inmenso. Decidimos iniciarlo. ¿Por qué nadie construye cárceles en la provincia de Buenos Aires? En 200 años se hicieron 24.000 plazas carcelarias. ¿Por qué nadie construye? Y porque salen una millonada. Porque nadie las quiere en su municipio. Tardan un montón y los intendentes, claro, y nadie las aceptaba. Eso cambió. Te digo cómo estamos hoy. Teníamos 24.000 plazas. El otro día inauguré 2 cárceles nuevas, una en una alcaidía, 312 plazas, en Quilmes, y una unidad penitenciaria, 992 plazas, en Varela. Ahí está, Hacía 1000 años que no se hacían nuevas unidades carcelarias. Teníamos 24.000 cuando llegamos, ya tengo agregadas 8.500. Y tengo un plan de 12.000. Pero una parte la iba a pagar Nación. Nación se borró. Me debe como 150.000 palos de convenios que habían firmado para ayudarnos a hacer cárceles en la provincia, lo cual es bueno, digamos, para Nación, para provincia, para todos. Agregamos 8.500 plazas. Son 8 unidades carcelarias, son 8 alcaidías. Las alcaidías son más pequeñas, pero las empezamos a hacer en lugares del conurbano. Está en Quilmes, hicimos Varela, hicimos Merlo, inauguramos Loma de Zamora, inauguramos 8 alcaidías y pasamos de tener, cuando llegamos, 6.000 presos en comisarías, que son los que se le escapaba a la ciudad, porque las comisarías no están preparadas, tienen calabozo. Siempre se escapan. Pero la comisaría no tiene un calabozo para dejar, y había gente meses presa en comisaría o más. Y después, los policías, el tipo que está en la comisaría, la gente que está en la comisaría, no tiene una formación penitenciaria. Claro, entonces tiene que atender a la familia que viene, darle la comida, llevarlo al baño, que viene el abogado, y todo eso en condiciones deplorables. Entonces llegamos, son números actuales, reales, que se pueden constatar. Había 6.000 presos en comisarías, hoy quedan 1.700. Eso se puede reducir un 20% más, no mucho más, porque después es el flujo normal de que algo quede en comisaría, porque es el que lo ponen preso por un tiempito, por diferentes cosas. O sea que prácticamente tenemos, y yo he ido a clausurar muchísimos calabozos en comisarías que no tenían condiciones. Todo eso, alcaidías, unidades carcelarias que hemos hecho nuevas. ¿Y eso de qué sirve? Que obviamente, porque me dice, bueno, pero gastan un montón de plata en hacer cárcel. Si lo hace Bukele es un golazo. Lo hacemos nosotros. Mirá, la Ciudad de Buenos Aires no ha podido, Nación no ha podido. Nosotros ya tenemos Santa Fe construyó 8 alcaidías, 8 unidades penitenciarias y estamos con muchas más en construcción para terminar. Y digo, ¿qué más? ¿Qué cambia? La reincidencia. ¿Por qué hacer cárceles es bueno para la seguridad de los vecinos? Por un lado, porque si vos tenés un hacinamiento en cárceles y condiciones absolutamente deplorables, después el tipo que entra a la cárcel, que lo decide un juez, no el gobernador, después termina la condena y sale de la cárcel, pero hay más probabilidades de que reincida y de que eso no le permita reinsertarse. Que es el sistema judicial argentino y es el sistema penal argentino. No le permite. Si se capacita, si sale con un oficio, si está cerca de la familia. Lo único que baja la reincidencia es la educación. Si se pueden estudiar en las cárceles, baja la reincidencia. Creo que tenemos 16.000 hoy estudiando, que no había nunca, es récord. Y eso dicen, bueno, pero pagan, invierten en los que están presos. Eso es lo único. El que va a la universidad y se recibe es un 5% la reincidencia. Pero siempre la formación baja la reincidencia. Te llevo a la economía, porque al fin y al cabo, aunque seas el soviético para el presidente, fuiste ministro de Economía. Sí, pero la palabra de Milei se está evaluando como el peso, ¿no? Un poquito. El peso que era últimamente. ¿Qué estás viendo en la economía nacional? Si a vos te sientan ahí, te dicen, mira, lo corremos Caputo, te sientan a vos, ¿qué estás viendo? Tenés que hacer un diagnóstico, ¿qué estás viendo? Empiezo. Un mal plan para la economía nacional, anacrónico, un corso a contramano, diría yo, y además mal aplicado, con mucha torpeza. Voy por partes. O sea, que ni siquiera están aplicando bien su propia biblioteca. Bueno, pero si ellos vos habrás leído, el otro día creo que fue en Pañi, en Liotti, ninguno de ellos es peronista, kirchnerista, Pañi, Liotti y Bonelli, contando que Toto Caputo, el ministro de Economía, decía, yo no tengo nada que ver con las medidas, las decidió Milei. Las que tienen que ver con el desarme de la LEFI, con los encajes bancarios, con la tasa de interés. Bueno, ahí está Hernán. Son temas técnicos, pero que están teniendo una consecuencia real muy terrible. ¿Por qué digo que es un mal plan?
Porque es un plan convencional, ni siquiera liberal, libertario, austríaco, anarcocapitalista, ni de los perros que tiene Milei. Es un plan convencional que consiste en planchar el dólar y aguantar, porque saben que la devaluación se va a precios, y planchar los salarios, reprimir salarios, jubilaciones, gasto, inversión pública. Es un plan recesivo y de dólar barato. Recesivo, salario bajo, dólar barato. ¿Con qué objetivo? Bajar la inflación. Es un plan ortodoxo. Parecido a los últimos años de Macri. Bueno, parecido a los últimos años de Macri. Vamos un poquito más atrás. Parecido a Cavallo. Vamos más atrás. Parecido a la tablita Martínez de Oz. Es de la misma familia de planes. Además que es el mismo de Macri, no es difícil. Está bien, pero se llegó a esto por la inflación del peronismo. Bueno, pero está bien. Lo que yo te digo es... Algo hay que entender. Sí, pero yo fui ministro de Economía en los últimos años de Cristina. Bueno, y aparecían con el cartel por la misma inflación. ¿Cuánto le daba? 1,4. Le daba 23 en todo el año. La inflación de Congreso. El último del año 15. No, y hay una foto de Sturzenegger y Bullrich con 1,4 de inflación Congreso. Puteándome a mí, pero porque veníamos del año anterior donde había habido una devaluación y un aumento de precios. Ahora, ¿qué está haciendo el presidente? ¿Qué está haciendo Milei? Y que además me lo confesó a mí. Yo lo vi 2 veces en mi vida, Milei. Una de ellas en una reunión en La Rosada con gobernadores. Y dice Milei, yo venía a aplicar otro plan, que era la dolarización, destruir el Banco Central. El Banco Central nunca estuvo más fuerte y poderoso que ahora con Milei. Y él decía, el Banco Central es la fuente de todos los males. Lo voy a dinamitar, llegó a decir. Agarraba una piñata del Banco Central. Es un chanta el tipo. Es un chanta. Una piñata, yo rompo el Banco Central. Sí, y viene, y hoy el Banco Central está siendo, alguien me dijo, es chavista lo que está haciendo desde el Banco Central. No lo dije yo. Está poniendo un encaje. Obliga a los bancos privados a sostener, a mantener inmovilizado 53% de la guita que tienen para que no se le vaya al dólar. Pero esto va a provocar consecuencias en la producción. Claro, entonces, ¿cómo es? No hay crédito. Él bajó, sostiene un dólar barato y al mismo tiempo salarios bajos y con eso baja la inflación. Yo estoy de acuerdo que ese es un plan antiinflacionario. Lo que pasa es que en el medio te destruye el aparato quimioterapia, productivo. es una quimioterapia, te mata todo alrededor. Peor, es electroshock. Te destruye los salarios, te destruye, después quedas groggy, que es lo que está empezando a pasar. Y esto no es que lo digo hoy, lo dije desde el día 1 de este gobierno. Dije, acá el ministro de Economía no es Marra ni Giacomini, el ministro de Economía es Toto Caputo, que es el ministro que fue de Macri y viene a aplicar ese plan, que es un plan que hace pomada la producción, hace puré el salario, destruye el consumo. Y son los datos que estamos viendo. Destruye la construcción, destruye la industria. O sea, no hay actividad en la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo gobierno. Los grandes grupos económicos locales, Asindar, Techint, los grandes grupos económicos locales están teniendo problemas. El campo, no sé qué ves en el campo en la provincia, Mirá, pero... Lo que pasa es que este dólar no le sirve al campo, uno dice retenciones. Bueno, pero retenciones, impuestos, tasas... ¿Cómo se arma la ecuación de un productor? Es obviamente el precio de venta del producto, que depende del precio internacional, y el dólar, y después todo lo que tiene estructura de costos. La tasa de interés es parte del costo. Vos le podés bajar 2 puntos o 5 puntos, 7 puntos las retenciones, pero si le pones una tasa de interés del 75 y el dólar está bajo... O si le subís el gasoil. O el gasoil y los fertilizantes, su balance le va a dar espantoso. Cosa que le está pasando... ¿Lo ves en la provincia? Y a la pequeña producción sí, le fueron a pedir... pero, a ver, ¿qué veo yo? No hay sector que le vaya bien en la provincia de Buenos Aires. Turismo tuvo las peores vacaciones de invierno que tengamos memoria. Consumo de carne, consumo de lácteos, industrias provinciales, producción provincial, todo en los mínimos históricos. Bueno, hay ciudades como Mar del Plata que tienen todo mal. Bueno, la pesca mal, la pesca, textil mal. La industria, la textil están cerrando. Bueno, pero la industria toda mal. El consumo mal, la construcción, que también en Mar del Plata, históricamente, 27% abajo de antes que llegara Milei. Fue un tsunami Milei para la economía real, cotidiana, que él dice, no me ocupo de la micro. La micro es la vida de la gente, hermano. La micro es cómo funcionan los comercios. La micro es el chino y el que compra. Lo está liquidando. Entonces, eso ya venía así, barranca abajo. Desde el día que asumió Milei, barranca abajo. Él dijo, la economía va a subir en B corta. Como buzo. Sí, bueno, no sé, no se ha visto. Cayó como buzo en pedo. Y sí. No, bueno, pero fíjate,
fíjate. Y sigue... ¿Te estás mileizando? ¿Qué te pasa? No, se me ocurrió. No, pero vos fíjate, sigue cayendo porque la política económica no da los incentivos ni las herramientas. Es un plan antiinflacionario que Keynes, que lo odia también, dijo, la inflación se puede bajar matando la actividad económica. Si la gente no tiene guita en el bolsillo, vos subís la tasa de interés, no hay crédito, vos bajás los salarios, no hay consumo. Acá en Argentina, vos abrís las importaciones, no hay producción, eso todo lo hizo Milei, entonces dice, sí, los precios no suben, pero es la paz de los cementerios, dice. Vos fuiste la paz de los cementerios. Vos fuiste docente universitario en Sí. ciencias económicas. ¿En qué lugar se aplica la escuela austríaca? ¿Existe? O sea, digo, porque algunos dicen, mirá, no hay lugar donde se esté aplicando esto. Mira, justo yo enseñaba escuela austríaca, pero ¿Vos enseñabas? Sí, enseñaba von Baber, von Mises, bueno, más adelante Hayek, los autores originales de escuela austríaca los enseñaba porque daba historia del pensamiento económico. Es una escuela de pensamiento de fines del siglo XIX, más o menos cuando surge al mismo tiempo las escuelas económicas que son contemporáneas, pero en su versión vieja. La escuela austríaca no tiene muchos seguidores, casi diría ninguno, y ninguno que haya llegado a ministro de Economía o presidente. Es una escuela muy marginal, muy marginal. Por ejemplo, los neoliberales, Friedman, etcétera, no son austríacos. La escuela austríaca es una escuela muy marginal. Yo siempre digo, me dediqué, era profesor, doctor, investigador, CONICET, me dediqué mucho tiempo a eso. No había escuchado el nombre Milei. No lo había escuchado. Y soy contemporáneo de él. Yo creo que tengo más o menos la misma edad. Y conozco a todos los Fuiste economistas. compañero de secundario de Giacomini. Giacomini, claro, pero creo que Milei entró a la UBA en algún momento de ayudante en una materia que sí yo sabía. Giacomini lo conocía del secundario, después de la universidad, pero tampoco aparecía como un austríaco en aquel momento. No hay austríacos, no hay escuela austríaca. No quiere decir que no haya una secta, digamos, o un club. Hay, pero no tiene una inserción internacional. Por eso no quiero ponerme despectivo. Lo que digo es que es anacrónico y para colmo, suponete que no fuera austríaco, ¿no? Porque austríacos son, él dice anarquista, sin Estado, que es una rama también esto de Rothbard, que después dicen vender niños, vender órganos, una cosa a favor de los monopolios, es algo muy, muy estrafalario, ¿no? Ponele, y que no sirve para gobernar, y menos si vos crees, sos anarquista. Ningún anarquista se presentaría a elecciones para entrar al Estado. Esto que él dice, voy a destruir el Estado desde adentro, nos está dejando sin escuelas, sin hospitales, sin medicamentos, destruyendo la vida de los discapacitados, de los que tienen discapacidad, destruyendo a los jubilados. Es muy perverso, la verdad que es muy perverso y no funciona. Y en la provincia de Buenos Aires yo digo, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires esto no entra, no pega, no compra? ¿Necesitas Estado? Y porque donde voy, 80 y pico de municipios, el único prestador de salud es el Estado, municipal y provincial. ¿Las escuelas? El único prestador de educación es el Estado. Y no es que no va la Suizo-Argentina, bueno, no es la droguería, la clínica de acá, la Suizo-Argentina o los Arcos. No se va a ir a instalar, no sé, en Tapalqué, en Guaminí. Pero no hay mercado. Porque hay pocos habitantes que no tienen esa capacidad Ahora. adquisitiva. Entonces, te digo algo más, la economía, porque me quedé con esto. La economía real, o sea, la productiva, todo eso, destruida. La provincia de Buenos Aires es productiva. Entonces, este plan económico no le sirve, no le sirvió con Martínez de Oz, no le sirvió con Cavallo, no le sirvió con Macri, no le sirve con Milei. Ahora, ¿qué problema hay? Su único objetivo era mantener el tipo de cambio fijo y mantener salarios bajos, etcétera, para planchar la economía y entonces que no haya aumento de precios. Claro, si nadie tiene para comprar, las empresas y los comercios no pueden subir los precios, pero tampoco tienen rentabilidad, funden. Está bien, pero pues le suben los costos. Pero el próximo peronismo, ¿puede combatir la inflación? Sí, y bueno, lo que te digo, cuando Porque, yo era ministro de la Economía... experiencia traumática que trajo Milei es la inflación de Pero Alberto. cuando yo fui ministro de Economía, en la época de... El principio de Néstor no hubo inflación, después hubo un crecimiento de los precios, luego cuando terminamos habíamos 23% de inflación, pero teníamos la mejor distribución del ingreso en términos del 50-50 de toda la serie. No había recesión, sino que estaba creciendo la industria Tampoco y la producción. Venía difícil. Sí, difícil, pero venía creciendo. Y no era a costa de comerse 15.000 pymes, como viene Milei.
Y no era a costa de que la gente no llegara a nadie a fin de mes. Y no era a costa de tener tarifas en dólares que no pueden pagar. El otro día, hablando con alguien, me dice, me llegaron 200 lucas. Y no, bueno, o sea que obviamente la inflación además, yo por eso te decía, contramano el corso de Milei y anacrónico. Porque hoy en todo el planeta, empezando por Estados Unidos, pero siguiendo por Europa, las economías, los economistas, los presidentes, están cambiando el chip del En la neoliberalismo. revalorización del proteccionismo. Tan proteccionistas, tan nacionalistas. Los tipos dicen defender hasta el último puesto de trabajo. Milei debe ser el único presidente del mundo que cierra una empresa y hay un despido, y ni hablar de 1.000, 2.000, 200.000. El único que festeja. Es una cosa de loco. Es una cosa de loco, pero a nivel mundial, incluso los que admiran a Milei, Meloni, digamos, cualquiera de estos está diciendo, hagamos América grande de nuevo, eso es, traigamos la industria acá, protejámosla, y alguno le podría decir a Trump, lo mismo que Milei le diría a alguien que quiere proteger la industria argentina, le diría, pero es ineficiente, es más cara, no conviene, pero diría, pero es nuestra, y tenemos que trabajar para que tenga crédito, para que tenga condiciones, para que haya ciencia y tecnología. O sea que destruir la universidad y al mismo tiempo destruir la industria, destruir el CONICET y destruir el INTA, destruir... Y no trae nada bueno. Y bueno, yo veo que es difícil. Y nosotros en la provincia de Buenos Aires, esto pega muy duro. La condición social y laboral de la provincia de Buenos Aires se viene deteriorando muy rápidamente. Nosotros le damos de comer a 2,5 millones de pibes en las escuelas todos los días, y después a 2 millones además le damos un módulo alimentario adicional. A 2 millones, todo con presupuesto de la provincia. Esto no pasaba. Si nosotros nos corremos con la situación que tiene Milei, es un desastre. ¿Dónde se decide eso? En las urnas el 7 de septiembre y después en octubre. Yo estoy muy convencido de que ahora tenemos que poder transmitir que Milei, incluso los inversores extranjeros, andan viendo qué es lo que va a pasar en provincia de Buenos Aires, porque Milei les prometió que va a ir a fondo con el ajuste. El último clavo en el cajón de Kirchner. Claro, pero yo lo leo así. Está buscando un cheque en blanco. Si Milei, si la gente que está desilusionada no va a decírselo a Milei en las urnas, porque después dicen, bueno, pero si gana el kirchnerismo es un desastre, se va todo... Bueno, lo es siempre, ¿no? Agitan un fantasma. Yo digo, acá si Milei tiene un resultado electoral contundente que le deje claro que esto no va, que esto no es popular, que no hay tolerancia, y va a cambiar las políticas. Yo veo que él va a tener que modificar las políticas, va a tener que modificarlas, le costará, pero se tendrá que dar cuenta, como pasó en algunas cosas. Después la marcha de las universidades, por ejemplo, el tipo salió a decir voy a darle aumento a los universitarios. Lo hizo mal, no pero lo hizo. Con la discapacidad sigue insistiendo en judicializar Bueno, la ley. vamos a las urnas a decirle. Vamos, ¿sabes qué? Yo estoy optimista con que si le ponemos un freno a Milei en las urnas, va a tener que hacerse cargo. Si en cambio recibe un espaldarazo, y va a ir más profundo. Por eso yo creo que esta elección es tan importante. La están mirando, la del domingo que viene en Provincia de Buenos Aires, y también para nosotros de cara a octubre. Obviamente, ¿qué pasó? Hace dos meses, el peronismo, el campo popular, bueno, nosotros estábamos, que todos decían, bueno, esta gente no va a poder competir con Milei. Y Milei se estaba absorbiendo al macrismo, los estaba tiñendo de violeta, destiniendo, bueno, lo que terminó pasando. Y decía, bueno, va a ir la derecha, todo abajo de Milei, todos juntos, contra el peronismo, todo dividido. Hoy estamos en otras condiciones. Juntos por el Cambio, lo que era Juntos por el Cambio, en la de septiembre, va separado, no va todo abajo de Milei. Los radicales van por un lado, una parte de lo que era el PRO va por el otro, ahí en la segunda sección electoral, en la cuarta sección electoral, gente que no quiso subordinarse a Milei. Y eso antes de conocer el 3% de Carina, que ahora se los ve a todos guardaditos, no salió nadie de en la práctica casi no hay campaña. Los que se pusieron el busito violeta, ¿no? Y fueron ahí de viaje egresados con Milei a La Matanza, 4 minutos, a decir, ahora somos de Milei, ahora tendrían que estar defendiendo su gobierno, este es su gobierno. Entonces yo creo que toda esa discusión que hay, vos me empezaste con la pregunta sobre lo de Spagnuolo, la verdad que estamos hablando de una persona que fue 40 veces a verlo a Milei de noche,
era amigo personal, era círculo íntimo de Milei, muy cercano. Milei lo trataba de amigo hasta hace poquito. Y después va y empieza a decir Karina, Lule Menem. Después yo me enteré, te juro por Dios, que yo me enteré de que había 5 Menem funcionarios del gobierno. Entonces alguien quiso votarlo a Milei porque era el anticasta. Y votó a Menem, votó a los Menem. Metió a todos los Menem en el gobierno. A los Menem, a los Caputo. Caputo hay 2 ministros y el de prensa, el de Santiago. Y después el otro que es el tío, que era el de Macri. Entonces uno se va enterando de que acá había una puesta en escena, una estafa, donde Milei era el de afuera, el de la motosierra contra la casta. Axel, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y vayan a votar el 7, es importantísimo.